Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de Biblia dirigido por tu servidor, Daniel Pérez. Para comenzar con este curso, vamos a empezar por explorar nuestras Biblias. En la Iglesia Católica existen una infinidad de Biblias católicas, sobre todo versiones y diferentes modelos como tal, pero al final de cuentas todos tienen el mismo contenido, que es decir, transmitir el mensaje de Dios. En esta ocasión tengo aquí en mis manos la Biblia de América, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén. Vamos a empezar por explorar nuestras Biblias. Sin embargo, existen otras versiones, existen también la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes versiones donde encontraremos el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, pero de una manera pues un poco diferente en la traducción, en la redacción del texto bíblico. Bien, entonces vamos a comenzar por explorar nuestras Biblias. Por lo general, la mayoría de las personas tiene esta Biblia, la Biblia latinoamericana. Esta Biblia de Latinoamérica es la que muchos de nosotros recibimos en nuestra primera comunión, solamente en una versión más pequeña. Esta versión es de la letra grande. Esta versión de Biblia, la mayoría de la gente la conoce, es la versión más popular que existe porque su diálogo dentro de su traducción textual es la más acercada a nuestras vidas, a nuestro contexto de vida de laicos. En este sentido, la Biblia de América, que también la tengo en la versión de letra grande, esta Biblia nos va a manifestar también un mensaje más claro, más conciso de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí tenemos esta Biblia que es la Biblia de Jerusalén, la edición más reciente, pero que esta Biblia se ocupa más para los estudios teológicos. ¿Cuáles son los estudios teológicos? Las ciencias religiosas. Personas que ya se dedican directamente a enseñar y a estudiar la palabra de Dios. Comencemos por explorar nuestra Biblia. En primer momento debemos de tener la aprobación eclesiástica. Esa aprobación es la que da un obispo o una autoridad eclesiástica para que se lleve a cabo su reproducción. Es una manera también de saber si es católica o no es católica nuestra Biblia. Al abrir nuestra Biblia y explorarla, podemos darnos cuenta en las primeras páginas aproximadamente que nos va a decir aprobada en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española de 18 de febrero de 2009. Esto en el caso de la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Latinoamérica dice el símbolo como tal de la aprobación eclesiástica Arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y en el caso de nuestra Biblia de América nos va a decir lo siguiente: texto bíblico e introducciones con las debidas licencias de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Conferencia Episcopal de Chile. Vemos que estas Biblias sí son católicas. Si tú al explorar tu Biblia observas que no tiene ninguna aprobación, es que probablemente esa Biblia no es católica. Después vamos a tener los apéndices. Los apéndices van a ser la cronología, los mapas, cosas que nos van a ayudar a saber orientarnos dentro de nuestras Sagradas Escrituras. La cronología nos presenta una serie de personajes o acontecimientos históricos ordenados por fechas. Es una manera de computar los tiempos históricos. Dentro de la Biblia existen cuadros cronológicos que nos ayudan a ubicar los sucesos históricos a través del tiempo, localizándolos al principio o al final de la Biblia. La cronología es algo que vamos a encontrar ya sea al inicio o al final de nuestra Biblia, que nos va a ir guiando en fechas históricas de acuerdo a la historia de la salvación. Los mapas
Los mapas que hallamos dentro de nuestras Sagradas Escrituras nos van a ayudar a localizar los sitios donde se desarrollaron los sucesos de revelancia de la historia de la salvación. Por ejemplo, Palestina en el Antiguo Testamento y Palestina en el Nuevo Testamento son dos lugares diferentes históricamente, ¿sí? Pero que nos han ayudado a diferenciar lo que era Palestina en el Antiguo y luego Palestina en el Nuevo Testamento. Tiene otra división geográfica. Más adelante nos va a ayudar también el vocabulario. Vamos a tener en la Biblia, para su mejor comprensión, contiene una lista de personajes, palabras e instituciones con definiciones y explicaciones de acuerdo al contexto. Se encuentra situado por lo general al final de la Biblia. En algunas de nuestras Biblias al final tenemos localizado este vocabulario, el vocabulario que nos va a ayudar a encontrar las definiciones y explicaciones de acuerdo al contexto, ¿sí? Vamos a ir también ahora con el índice bíblico. El índice bíblico, en el caso de nuestra Biblia de Latinoamérica, lo tenemos en la parte final. Este índice nos va a marcar lo que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como tal, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. El Antiguo Testamento contiene los siguientes libros. Para eso pongamos atención. ¿Por qué? Porque hay Biblias que no son católicas y no contienen los siguientes libros. Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los libros del Pentateuco. Luego vienen los libros históricos: Josué, Jueces, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Ruth, Esther, Tobías y Judith. Esos son los libros históricos. Luego vienen los libros sapienciales, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico, Salmos. Y después vienen los libros proféticos, que son los siguientes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Lamentaciones y Baruc. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios y los Hechos. Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Y después tenemos Hechos de los Apóstoles. Y de ahí le siguen las cartas de Pablo, conocidas como las cartas paulinas, que son carta a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta a los filipenses, carta a los colosenses, carta a Filemón, primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y carta a Tito. La carta a los hebreos se tiene conocida o se da por entendida que es de un autor desconocido, pero también se le atribuye a las cartas paulinas. Entonces la carta a los hebreos, que viene a terminar con todas estas cartas, también se da por entendido que probablemente San Pablo también es el autor de esta carta. Y de al final vienen las cartas católicas, que son las siguientes: carta a Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, carta de Judas, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Y al final los libros proféticos, que es el libro del Apocalipsis. Después de esto tenemos las abreviaturas. Las abreviaturas aparecen al inicio o al final de la Biblia.
Estas indican el nombre de cada libro y se usan con la finalidad de agilizar la búsqueda de una cita. La primera letra de las abreviaturas se escribe con mayúscula y la segunda letra con minúscula y no llevan punto. Por ejemplo, Marcos se abrevia con una M mayúscula y una C minúscula. Juan se abrevia con una J mayúscula y una N minúscula. Éxodo se abrevia con una E mayúscula y una X minúscula. Y todas ellas no llevan punto. Ahora bien, ahora que ya empezamos a ver esta parte de la introducción a la Biblia, vamos a entender cómo nuestra exploración hacia nuestras Biblias la tenemos que hacer desde nuestra casa con nuestra propia Biblia, analizar libro por libro. En las introducciones de cada libro nos va a ofrecer lo que contiene ese libro y nos ubica dentro del contexto de la Biblia y la forma en que los autores escribieron para poder comprender aún más la palabra de Dios. Por lo general, estas introducciones aportan información sobre las investigaciones más recientes. Es decir, estas Biblias que tenemos aquí en este momento tienen introducciones con comentarios más recientes sobre lo que se dice del siguiente libro, llámese Génesis, Éxodo, Levítico, etc. Capítulos y versículos. Los capítulos, como ya lo sabemos, cada libro está dividido en capítulos y versículos para una mayor comprensión y localización de los textos. Esto no quiere decir que desde un principio los escritores sagrados decidieron organizar los capítulos y versículos como hoy los conocemos. No fue así, solamente fue al sorteo. En una ocasión, por organizar más las Sagradas Escrituras, decidieron poner capítulos y versículos para tener orden en la lectura. Sin embargo, eso no nos da al final una gran organización, porque hay citas que no están completas, hay citas donde no tenemos los versículos completos, hay citas donde se brincan versículos, incluso hay algunas que tienen menos capítulos que otros. Entonces, esto al final no es una organización, solamente en su momento se definió así por capítulos y versículos, pero eso no tiene nada que ver con las citas bíblicas que nosotros queremos encontrar, simplemente fue una manera de organizar la Biblia. Los capítulos se distinguen porque tienen un mayor tamaño, están en letras negritas y por lo general están enmarcados. Si tienes la oportunidad de revisar tu Santa Biblia, puedes localizar un capítulo de cualquier libro y verás que esto es así. El capítulo está enmarcado o el capítulo está en mayor número, en mayor tamaño y está en letras negritas. ¿Cómo se citan? Existen signos de puntuación que nos orientan para escribir y leer una cita. Los signos de puntuación son los siguientes. La coma. La coma entre dos números indica que el primero es el capítulo y el segundo es el versículo. Ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 22. El 9 va a ser seguido de una coma y después el número 2 para hacer la distinción entre el capítulo y el versículo. El punto significa y. Siempre que tengamos dentro de una cita bíblica un punto, va a significar una I. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Y versículo 6 tenemos un punto. El guión significa al, cuando tenemos la siguiente cita. Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 7, guión 23, significa 17 al 23. Si tenemos un punto, significa I, 17 y 23, no al 23. El punto y coma se utiliza para separar una cita de otra. Es decir, tenemos una cita que dice Juan capítulo 10, versículo 1 al 21, punto y coma, es decir, otra cita bíblica que es Marcos capítulo 7, versículo 6. De esta manera nosotros vamos a ir citando nuestras
citas bíblicas. Y las notas a pie de página nos van a ofrecer una explicación de un texto que nos permitirá comprender mejor el contexto en el que sucedió dicho acontecimiento. Al final, esta parte de la Biblia nos va a ir llevando a un encuentro vivo y verdadero con el Señor. En concreto, hoy aprenderemos qué es la Biblia para nosotros. El término Biblia viene del griego y significa libros o conjunto de libros. La Biblia es la palabra de Dios que se transmite al hombre para manifestarle su amor y su plan de salvación. La Biblia es el testimonio vivo de amor entre Dios y su pueblo. Comparaciones. La Biblia es como un álbum de fotografías, pues en ella se conservan los acontecimientos más importantes. La Biblia también es como un museo, pues conserva elementos muy significativos. ¿Qué otro ejemplo podrías poner tú? ¿Qué es la Biblia para ti? Otros nombres de la Biblia que recibe son los siguientes: Palabra de Dios, Sagradas Escrituras, Libro Sagrado, Escrituras, etc. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios y el hombre. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esto nos lo dice en la Dei Verbum en el número 11. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. El Espíritu Santo, que es Dios, ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Dios es el autor principal. Cabe señalar que los libros sagrados enseñan la verdad en orden a nuestra salvación. Así, la Biblia basada en la historia no pretende enseñarnos una verdad científica, sino salvífica. Es decir, la Biblia interpreta la historia a la luz de la fe. ¿Cuándo y en qué lengua se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se empezó a escribir allá por el año de 1200 a.C. El Nuevo Testamento se escribió entre los años 50 al 100 después de Cristo. Podemos decir que la Biblia tardó en escribirse 1300 años. ¿En qué lengua se escribió? En hebreo casi se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. En arameo se escribieron algunas partes de Daniel y Esdras. En griego todos los libros del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento. Sabiduría y Segundo de Macabeos. ¿Cómo hay que interpretar la Biblia? He aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 109 y 119. El Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre, a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios, histórico, proféticos, poéticos, etc., usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Veamos algunos ejemplos de géneros literarios. El género histórico. En el género histórico tendremos más referencias a sucesos, fechas, lugares, personajes. Por ejemplo, evangelios y hechos de los apóstoles. El género sapiencial es la sabiduría que nos presenta la Biblia. El género apocalíptico es el género de lenguaje que utiliza y está lleno de imágenes y símbolos, en el caso del libro del Apocalipsis. En ese sentido, vamos a ir terminando con esta última parte sobre las Biblias no católicas, es decir, Biblias protestantes. Las Biblias protestantes sí varían en número de libros y en algún contenido. Solo tienen 66 libros, mientras que la católica tiene 73 libros.
A las Biblias protestantes pongan mucha atención aquí, porque estos son los libros que les faltan en sus Biblias. Les faltan Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Además, algunas cambian el contenido, como los Testigos de Jehová. Por ejemplo, en la Biblia católica dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y en la Biblia de los Testigos de Jehová dice: era en el principio, era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era un Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 de la Biblia de los Testigos de Jehová. Por ello debemos tener cuidado con las Biblias que no son católicas para no confundirnos. Para eso quise compartirte este breve contenido sobre introducción a la Biblia católica, para que tú, desde tu casa, el lugar en donde te encuentres, en la parroquia donde sirvas, puedas comunicar esto a tus hermanos, para que de esta manera no te confundas y empieces por explorar tu Biblia. La invitación que te hago es que un día tomes tu Biblia y empieces a hojearla página por página. Y esa es la tarea hasta terminar. No quiero decir que leas toda la Biblia. La primera tarea es hojear tu Biblia, darle un punto de vista, mirar cómo están organizados los libros, qué citas tienen, cómo están organizados los capítulos, los versículos, los libros, y analizar todo lo que te acabé de compartir. Si realmente tienes todos los capítulos, si realmente tienes todos los libros que acabé de mencionar, si tienes los evangelios, si tienes los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, el Apocalipsis, si tienes las abreviaturas, los mapas, las cronologías que nos van a ayudar a entender qué es nuestra Biblia católica, y sobre todo a que nosotros descubramos que en casa tenemos Biblia católica, porque hay muchas personas que ni siquiera hemos descubierto y tal vez tenemos una Biblia que es protestante. Ahora bien, quiero invitarte en otro próximo video a cómo aprender a leer la Biblia, ya desde un contexto espiritual y desde una manera de orar con la Biblia. Porque hay muchas maneras de orar con la Biblia, pero como primer consejo te voy a poner que la Biblia se va a empezar a leer por el Nuevo Testamento. Sí, por lo general nosotros entendemos cuando aprendemos a leer un libro, que el libro se inicia por el principio y se termina al final. En el caso de nuestras Sagradas Escrituras no es así. ¿Por qué? Porque debemos primero ahora nosotros conocer a Jesucristo, que es en el Nuevo Testamento donde encontramos los evangelios. Y es ahí, después de ir leyendo a Jesucristo, comprendiendo la vida de Cristo, que ha sido el misterio revelado por Dios, ahora sí entender toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento. Claro, va a haber muchas personas que también nos van a decir: es bueno que empecemos por leer el Antiguo Testamento, para ir a entender la historia de la salvación, para llegar a Jesucristo. De cualquier manera es buena. Pero mi recomendación en especial es que inicies por el Nuevo Testamento para que empieces a conocer a la persona de Jesucristo. Y como segunda tarea te voy a dejar que leas el Evangelio de San Mateo, de inicio a fin, y que cada día leas, tomes tu Biblia y aunque sea leas un capítulo o aunque sea leas 3, 4 versículos, un parrafito, para que vayas entrando en esa sintonía con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Quiero invitarlos a que compartan este pequeño video y suscríbanse a esta página de Daniel Católico TV. Nos vemos hasta la próxima.